lunes a viernes, de 11 a 17. Escucha toda la información bursátil y económica en tiempo real. En la primera radio online bursátil de la Argentina. Desde labolsaendirecto.com. Bueno, acá Pati Jabás les habla desde la Bolsa en Directo. Bueno, en un momento, justo estaba mirando un momento muy particular porque recién acaban de dar los datos de Baker Hughes en relación al petróleo. Y bueno, ahora el petróleo está saltando a 55.27 en este momento. Todo eso en parte en línea con lo que veníamos viendo del cambio en los commodities. El índice de los commodities que tenía que pasar los 184 puntos, ayer ya estábamos viéndolo alrededor de los 188 puntos, y bueno, calculo que con esta suba del petróleo, que también está acompañada por la soja, como les decía, y todos los commodities en esta semana que veía algunos cambios importantes, bueno, está reforzando esta situación. Y bueno, pensaba que podía haber alguna leve toma de ganancias que hubo apenitas en el área de 54.90, pero bueno, esto está sacando fuera ese nivel. Y bueno, sosteniendo sobre esos niveles, calculo que esa situación refuerza el cambio que estamos viendo el cambio de dirección del 2014-2015, que había sido a la inversa, en todo lo que hace a la situación de emergentes. Teniendo esto en mente, pero después interpolándolo con lo que pasa en los Estados Unidos, donde tenemos un mercado que continuamente lo vemos subir, reforzado más que nada por la hipótesis de una suba de tasas, y también por cierta uso a través del mercado para sacar ciertas situaciones que necesita incluso Donald Trump, que en la semana, mientras él viaja a Asia, vamos a tener, que van a estar charlando, debatiendo en el Congreso, todo el tema sobre el tax reform, y justamente hoy varios miembros del Partido Republicano que están oponiéndose al tax reform, se está viendo una situación que está golpeando a diferentes insurance también, que incluso salieron ganancias también de AIG, pero que también está golpeando diferentes sectores en relación a que salga o no de la manera que lo están haciendo, ¿no? También esa situación es la que en sí misma también está extendiendo quizás la suba del mercado de los Estados Unidos en lo que hace a los índices, porque veo una gran, dentro de la manipulación que uno ve todos los días, se ve reforzada si uno mira la relación entre el sector de energía de TEX y la tasa implícita del bono de 10. Tendrían que ver, si se ponen a mirar un gráfico de la tasa implícita del bono de 10, que justamente los máximos los tocó el 25 de octubre, cuando tocó la zona, creo que era 2,47,5% en la tasa de 10, justo coincidió con los máximos que vimos en el sector bancario, en Bank of America y demás ETFs relacionados al sector financiero, ¿no? A partir de ahí, justamente el día 25 es cuando la acción de Apple, que justamente ahí hizo, no llegó a quebrar al cierre diario abajo de los 155 puntos, justo donde hace pico el sector bancario, cambia de dirección Apple y comienza una suba, que hoy, con el reporte de ganancias, justifica todo este movimiento, y hoy con un impulso del 3% de suba,
también está permitiendo al S&P 500, en cierta forma, digamos, la baja del sector bancario fue soportada por Apple al no quebrar el S&P 500 de los 2.576, pero a su vez está dando el impulso a pasar los 2.581, que yo remarqué bastante en los tweets, como que se movía entre esa banda. Y si uno considera la importancia que tiene el tax reform, la votación y sacar el bill la semana próxima, digamos que hay varios debates, especialmente creo que es el día miércoles, también creo que está todo muy ligado a esas situaciones. Entonces, por eso es cuando el mercado llega a niveles críticos, cambiamos del sector financiero al sector de tech, y si uno mira a partir del día 25, justamente empieza a subir Apple, el sector financiero titubea y empiezan a salir digamos, no por nada estaban, digamos, se sabía que llegaban los reportes de ganancias de Amazon, Intel, Microsoft, y bueno, todas esas acciones justamente impulsadas en cierta forma liderada por el sector de semiconductores, que es Intel, justamente dieron ese empuje al Nasdaq, y con eso se han mantenido siempre en las aperturas con gaps a la suba al mercado de los Estados Unidos, y eso en cierta forma dilató la situación y no se pudo, digamos, escondió un poco la baja, digamos, de las tasas implícitas que vienen teniendo de 2,47,5 que vimos el día 25. Ahora los tenemos, la tasa de 10 está en 2,34,3, y hoy está la baja, justamente por lo que les apuntaba en Twitter también, que el sector bancario fue justamente el sector que hoy en la apertura tuvo el gap a la baja, incluso hasta en Europa, en Credit Suisse, después del reporte de ganancias de ayer, que había sido bueno y que tuvo un gap a la suba, hoy tiene un fuerte gap a la baja. Entonces, esas situaciones son las que incluso, si uno mira, se traslada a Argentina, que ya me preguntaban por Banco Galicia, que venían retrocediendo, venían haciendo el movimiento copiado del lado de Estados Unidos, y justamente Galicia hoy está en la zona de los 52, que justamente es un área de soporte de importancia. Más o menos es entre los 52.20 y los 51 y 51.90, más o menos calculo, que se mantiene, digamos, sobre ese nivel, digamos, no corre riesgo alguno en el corto ni mediano plazo. Bueno, esta situación ahora en el petróleo, bueno, que justamente cuando arranqué a hablar produce ese rebote, ahora está en 55.26. Bueno, esa situación justamente es la que le estaría dando también impulso un poquito al mercado de los Estados Unidos, porque el ETF XLE, que justamente está en una zona de importante resistencia, bueno, lo que estoy viendo en este momento es que no está impactando lo suficiente, es decir, con esta suba del petróleo realmente no está pasando la área que debería pasar. Más o menos sería entre los 69 y los 70 puntos, es decir, recién cuando lo veamos arriba de 70 puntos en forma holgada, recién ahí vamos a ver al sector de energía con mayor impulso. Pero bueno, toda esta situación lo que hace al sector de energía y de commodities es que vuelve a estabilizar el largo plazo, que justamente era lo que se había perdido en la baja anterior, y es el cambio que yo estoy viendo. Pero de todas maneras veo el mercado de los Estados Unidos que corre cierto riesgo, porque si uno mira acciones en forma particular, justamente los índices están subiendo con acciones puntuales, pero hay otras que están deteriorándose mucho. Hoy es el caso de Insurance, tanto AIG, RDN, MTG, digamos, todas esas acciones de insurance están corrigiendo en el día de hoy bastante fuerte, así como
vemos continuas bajas en General Electric y también incluso en IBM, que hoy está con el mercado subiendo, está el 0,70 abajo, y digamos no sosteniendo la media de 200, que es lo que superó días pasados cuando dio el reporte de ganancias, pero cuando se la necesitaba para que el índice Dow estuviera arriba de los 23.000 puntos. En suma, lo que estoy viendo, si hago conclusiones de los diferentes sectores y veo, a eso le sumo el sector de transporte, que generalmente también suele liderarnos las bajas de importancia. En lo que hace al Dow Transportations, yo veo que se está deteriorando. Es decir, no veo que dentro de este bull market está cambiando de dirección, y eso hay que tener cuidado, porque generalmente digamos anticipó las bajas del mercado de Estados Unidos. Lo que veo, tenga mucho en cuenta Delta Airlines, que está en la zona de los 50 puntos, un cierre debajo de 49.50 puede afectar al Dow Transportations, y eso puede ser un primer indicio, así como en el sector financiero el XLF, en caso de que retroceda de 26.70, digamos que cierre debajo de 26.70, podría ser un factor que nos anticipe una corrección del sector bancario a nivel global. Porque lo que más me llama la atención hoy que fue global, no fue de un lugar particular, así como también me llama la atención la corrección que está haciendo una acción que se llama Reology, que es una acción de real estate, y esta acción está bajando el 10%. Y generalmente el sector de real estate justamente hace pico 2 años antes que el mercado accionario. Lo vimos en el 2005 y creo que se está repitiendo en esta oportunidad. Mirando la acción de Reology, que es RLGY, que hoy está bajando el 10%. Bueno, esta acción en el 2015 llegó a valer, digamos, máximos en el área de 50 puntos. Hoy está en 27.20 y bueno, justamente dio la baja cuando bajó de 46 y bueno, ahora está como haciendo una segunda pierna de baja. Y generalmente cuando el sector, digamos, de real estate hace un pico, generalmente se hace 2 años, entre 2 años, 2 años y medio, hace un pico el mercado accionario. Entonces, bueno, esta baja de hoy no me gusta para nada porque está impulsando una nueva caída y está dando una señal de alerta en lo que hace al sector inmobiliario. Entonces, bueno, eso se tendría que trasladar al sector accionario, es decir, ya estamos en tiempos cumplidos, como también estamos en tiempos cumplidos respecto al rebote que estamos viendo último en el dólar, que es otro aspecto bastante particular también, que hoy con un índice de desempleo que, digamos, si yo miro lo que realmente tiene en cuenta la Reserva Federal para subir tasas, que es el incremento en los wages, justamente no se alcanzó ese objetivo, y con mucho menos en el día de ayer, cuando veíamos que Inglaterra sube la tasa y dice que que va a subir la tasa en forma gradual, produjo una fuerte caída en la libra. No vimos el mismo efecto justamente en el dólar en el día de hoy, porque realmente con ese aspecto no estaríamos diciendo que pudiera subir la tasa mucho, sino que también debería ser en forma gradual. Entonces, bueno, la única manera es como justamente hoy está saliendo el petróleo al alza para que suban los commodities, como la soja la vi abrir la semana con un gap al alza, pero bueno, eso será más adelante, pero vamos a ver cómo afecta toda esta situación, cómo sale el tax reform, si es que también sale, digamos, sale aprobado, y en realidad también dentro de que salga aprobado, cómo sale aprobado, es decir, después se va a ver muchos comentarios de acuerdo a cómo sean los detalles del tax bill, ¿no?
Bueno, todo eso en suma, lo que yo les estoy queriendo decir más que nada es que, bueno, hay que estar muy pendiente de los stops en cada acción, porque, digamos, está el mercado muy selectivo y ya, es decir, el último impulso que estamos viendo desde el día 25, que les marcaba con la suba de Apple, están subiendo el sector de semiconductores y que, bueno, ya está bastante alto también Intel, digamos, hay muchas acciones que han subido sobremanera como para sostener a los índices y bueno, y justamente calculo que están sosteniendo los índices justamente a la semana próxima que viene el tax reform, mientras Donald Trump está viajando a Asia, ¿no? Así que bueno, calculo yo que en relación todo eso en suma con las monedas, también las monedas están, creo que el rebote del US Dollar Index están, digamos, yo lo calculo más o menos que estamos en un tiempo de expiración del rebote también, así que bueno, toda esa situación, si se va a ver una corrección del dólar también, que si se frena la suba, eso daría una base que calculo en el oro mismo. En el área de 1260 ya tenemos un firme soporte y hoy, bueno, fue muy llamativo, como vimos desde el día de ayer, en realidad, el oro cuando llegó justamente a 1284, 85, fue una zona de resistencia que si la dejaban pasar, justamente el mercado podía corregir volcándose al oro. Entonces, bueno, se frenó también en esa zona que yo marcaba ayer en la radio y bueno, justamente hoy, antes de dar el índice de desempleo, se buscó de todas maneras de no superar la zona de 1279, porque esa lo hubiera llevado a 1284 nuevamente, y justamente al ver bajar a los bancos en el día de hoy, se buscó retener la suba del oro para que no haya, para que no haya un movimiento en ese sentido, y como de refugio, entonces porque hubiera hecho quebrar al S&P 500 los 2.576 y sostenerlos debajo de él. Entonces, bueno, buscando sostener esa situación al mediodía y para no dejar posiciones abiertas, justamente es que el oro, se mantiene hoy a la baja, pero bueno, rebota por lo menos de los mínimos, y yo calculo que esa base también es la que nos va a llevar a una base en las acciones de metales y minería, que justamente vemos que yo estoy viendo que todas las acciones, sumada Vale también, que es de Brasil, pero todas X, US Steel, todo el sector de metales y minería, puede ser que en este término, mientras el mercado de Estados Unidos hace un techo, también esas acciones hacen base en los próximos días. Bueno, también me quedó de lado el tema de Brasil, que también lo vemos en baja, y bueno, justamente lo vemos en baja, y realmente cuando vemos que el BRZU justamente era el que yo marcaba que podía llegar a los niveles que hoy estamos viendo, en realidad llegó bastante rápido, y recién ahora se empieza a hablar nuevamente de Temer, que había salido de escena cuando fue una oportunidad de compra meses atrás. Bueno, yo lo que estoy viendo en el BRZU, que bueno, puede seguir bajando, ahora está dentro de un canal bajista, en el rebote de hoy, que lo vimos en la zona de 38 después de haber tocado la área de 36, calculo que puede, ahí de 38.50, calculo que no es probable que ahora no rebote, no vuelva a superarlo por el momento, y calculo que podría llegar más o menos al área de 35 o 50. Vamos a ver, dependiendo de cómo ande el mercado de los Estados Unidos, también que ese nivel también sea de buen soporte, ¿no? Bueno, síganme por Twitter, eso lo vamos a ver mientras, para no hacerlo tan largo. Lo vemos por los tweets que les voy enviando, y cualquier cosa comuníquense conmigo. Mi email es javaspati@gmail.com, que es JAB_AZ, Patti, que es PATTIE, @gmail.com, o si no por Twitter, @Patti_Javas. Desde la bolsaendirecto.com, la primera radio online bursátil de la Argentina.